Hola, ¿cómo les va a todos? Estamos nuevamente con este ciclo de residencias cuidadas. Hoy es el último y con un invitado más que especial, alguien que viene de otras tierras y que nos ha ayudado muchísimo, pero esto lo va a contar mejor Mónica. Lo que les queremos contar es que hoy es nuestro último encuentro, pero empezamos otro, un ciclo que tiene que ver con cuidarnos en casa y donde ya iremos contando hacia el final los encuentros de qué se van a tratar y todas estas cuestiones, pero básicamente quería saludarla a Susana, que es mi coequiper acá. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenos días a todas, a todos, a nuestro invitado de lujo, que no queremos quitarle ningún momentito para que comiencen la charla con Mónica, con Janina, pero sí, como decía recién Ricardo, que estamos al final de este ciclo. Primero agradecerles a todas las personas que nos vienen siguiendo, tanto en este momento en el vivo como después cuando lo reproducen en sus áreas, en sus residencias, en sus trabajos. Me han llegado muchos mensajes acerca de muchas personas que no trabajan directamente en las residencias o directamente con las personas mayores en estos momentos, pero igual van viendo estas charlas, van pasando información, la van sugiriendo, y era nuestro objetivo. Pretendíamos esto, acompañar en este momento, en todos estos momentos tan difíciles, especialmente a las trabajadoras y los trabajadores de las residencias de larga estadía que están con las personas mayores en una situación, muy particular, muy especial y con muchísimas necesidades de comunicación. Y además de este agradecimiento y de este saludo, era avisarles que ya tenemos prácticamente listos todos los materiales para mandárselos a partir de la semana que viene, tal como nos habíamos comprometido, para que ustedes tengan y también puedan volver a ver algunas de las charlas que les interesen y tener una síntesis por escrito también para leer, para profundizar, para compartirlo. Y, por supuesto, los certificados de haber participado en algunas o en todas de estas charlas. Así Totalmente. que, sin más, pasamos ahora a la presentación de la charla de hoy. Moni, te damos el espacio para que puedas presentar. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. También me sumo al agradecimiento, tanto de Ricardo como de Susana. La verdad que todos estamos como muy felices porque este ciclo de charlas sabemos que ha llegado muchísimas personas que están trabajando en las residencias, que todos nosotros decimos que son grandes héroes los trabajadores y las trabajadoras en las residencias de larga estadía en un momento tan difícil. Desde el primer momento la directora ejecutiva de PAMI puso como prioridad las residencias y el ciclo formativo que venimos ya desarrollando desde hace casi 2 meses. La verdad tuvo que ver con este marco de priorización de las actividades en las residencias de larga estadía, porque el PAMI quiere estar al lado y cerca de la gente que está en este momento cuidando a nuestras personas mayores. Así que hoy terminamos este ciclo, vamos a comenzar otro, como decía Ricardo, pero la verdad que para nosotros es un honor, un orgullo poder contar con Miguel Vázquez Vázquez. Ahora voy a leer una pequeña semblanza porque leer el currículum de Miguel podríamos estar horas y horas, pero fundamentalmente quiero hacer un agradecimiento muy especial a Miguel, porque los primeros días de marzo, cuando todavía no teníamos casos o recién empezábamos con la pandemia en Argentina, junto con la doctora Miragaya, que me acompaña, que está acá a mi lado, y el infectólogo de PAMI, Mateo de Sousa, lo llamamos a él como para que nos pudiera asesorar con respecto a lo que venía pasando en España y cuáles eran las cosas que debíamos y que no debíamos hacer. Y la verdad que él, en su gran generosidad y en su gran sapiencia, porque es un hombre sumamente especializado en la temática de residencias a nivel internacional, nos ofreció un montón de recomendaciones que fueron después transcritas en nuestros protocolos, y fuimos el primer protocolo en todo el país en sacar un protocolo de residencias cuidadas para que nuestras personas mayores al menos no tuvieran casos, si había casos no tuvieran brotes, y si había casos sospechosos, casos positivos y brotes,
tuvieran la mejor atención en el momento oportuno. Y la verdad que estamos contentos, contentas y contentes, como decimos acá en Argentina, porque hoy por hoy tenemos una tasa de letalidad muy bajita y una tasa de contagio baja, y la verdad, Miguel, muchas de estas cuestiones te las debemos a vos y a tu asesoramiento y a tus recomendaciones, que no quedaron solamente en esos días de marzo, sino que te hemos molestado varias veces en estos meses. No sé, dos palabras, Janina, que quieran comentar. Sí, bueno, estuvimos conversando un ratito antes de arrancar con este ciclo, y bueno, justamente también lo planteábamos la semana pasada en uno de estos encuentros que tuvimos, donde fue la presentación justamente de todo el equipo de epidemiología, y lo mencionamos a Miguel, y lo fundamental que fue esa conversación allá por el inicio, por marzo, que decía recién que parece hace 5 años que pasaron de tanto que hemos trabajado durante estos meses, y realmente fue clave porque Moni, obviamente, desde su área, desde su mirada del respeto por los derechos de los adultos mayores, ella estaba un poco reticente a pensar en cerrar los talleres, en aislar a las personas, ¿no? Fueron decisiones muy difíciles las que tuvimos que tomar allá en ese momento, pero sin embargo este asesoramiento fue clave para poder elaborar nuestros protocolos, para poder lanzarlos rápidamente y empezar en ese sentido y con esos cuidados que hoy en día se reflejan en los números, en estas tasas de letalidad baja, en estos casos pocos en comparación con lo que ocurrió en Europa. Así que bueno, más que agradecidos y ansiosos por escucharte hoy. Bien, y voy a leer una pequeña semblanza de Miguel Vázquez Vázquez, que obviamente es médico geriatra, doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina de la educación física y el deporte, máster en gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista universitario en economía y gestión sanitaria, experto en la dirección y gestión de planificación de programas y centros sociosanitarios, tanto públicos como privados, de personas mayores, docente universitario, investigación en geriatría, gerontología y salud de la Universidad de Vigo, director del máster y posgrado especialista en la Universidad de Burgos y Vigo, responsable de proyectos sociosanitarios nacionales e internacionales del sector público y privado, consultor de Naciones Unidas y de las Agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre Salud y Envejecimiento, presidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología de Galicia, autor de más de 30 publicaciones sobre geriatría y gerontología, gestión de residencias y de programas para la vejez y la dependencia. Participa en proyectos de investigación y consultorías internacionales de la Comisión Europea y en países latinoamericanos. Y es presidente, de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Galicia, y es el primer director del primer centro COVID de España, que él seguramente ahora nos va a contar su experiencia. No sé, Ricardo, si pasamos primero a ver el video de Residencias Cuidadas y después comenzamos con Miguel. Empezamos, como siempre, con el video para poder refrescar algunas ideas que el video nos trae. Programa Residencias Cuidadas. Desde PAMI promovemos una comunidad de cuidados que integre a todos los actores involucrados cuando se detecte un caso sospechoso de COVID-19 en residencias de larga estadía. El programa Residencias Cuidadas tiene un abordaje médico, epidemiológico y psicosocial de los posibles brotes en residencias prestadoras de PAMI para el monitoreo permanente de las residencias de larga estadía y, a su vez, poder informar y asistir de manera integral a los familiares y referentes afectivos de las personas residentes en los momentos que más lo necesitan. Cuidarnos entre todos y todas es la única manera de poder frenar el avance de esta pandemia. La palabra tan esperada a Miguel Ángel. Bueno, pues buenos días al otro continente, buenas tardes de aquí en Europa, en España. Bueno, para mí es un placer saludar a Susana, a Ricardo, a la doctora Miragaya y especialmente, claro, a Mónica Roqué y aprovechar, ¿no?, para felicitaros por esta iniciativa, ¿no?, de un programa de formación abierta en gerontología con un ciclo de charlas virtuales y tener la oportunidad
compartir esta charla con vosotros. La verdad es que para mí es una satisfacción, ¿no? Nosotros aquí en Galicia decimos que Argentina es para nosotros la segunda casa, ¿no? No en vano, a principios de siglo había cerca de 800.000 gallegos en la comarca de La Plata, o sea, casi un tercio de la población de Galicia, ¿no? Por lo tanto, para mí como gallego, que tengo familia, por supuesto, en Argentina, es un honor, es una satisfacción compartir este ratito con vosotros, con vosotras. Bueno, yo no sé, esto de las videoconferencias, siempre uno tiene la sensación de que del otro lado no le escuchan o si se queda hablando solo, ¿no? Bien, yo quería compartir un poquito imagen, creo que podré compartir pantalla, voy a intentarlo. Y sí, aquí la tengo. Aquí la tengo. Yo creo que ya se ve, ¿no? La pantalla, que alguien me diga, ¿se ve? Sí, se ve, Miguel. Se ve, perfecto. Bueno, y se escucha bien, ¿no, Mónica? Sí, Miguel, también se escucha muy bien. Bueno, yo quiero, antes de empezar, quería hacer una cosa. Quería felicitar al PAMI, ¿no? Yo creo que ese nivel de atención que tiene Mónica siempre, ¿no? De lo que pasa en el mundo con las personas mayores, hizo que, además de la amistad que tenemos, nos comunicásemos muy al fin de febrero, principios de marzo, y yo repasándolo los correos, el PAMI ya tenía elaborado un dossier de protocolos el 17 de marzo de este año, es decir, prácticamente partiendo de la situación de crisis en España, ¿no? Yo estoy seguro de que nunca se va a saber el impacto del trabajo que tuvo todo el diseño del PAMI en lo que tiene que ver con el COVID, porque siempre se sabe, a ver, contamos los muertos, no contamos los que no se han muerto. Pero yo tengo la certeza de que el trabajo que habéis hecho en PAMI, que se ha hecho en muchos sitios, además de en el PAMI, en protección, en prevención, ante la enfermedad, ha evitado desde luego muchas muertes y no poco sufrimiento, porque siempre hablamos de las muertes, ¿no? Pero se nos olvida la gente que enfermó, la gente que tuvo angustia, la gente que vivió una situación prácticamente de terminalidad, aislado de sus seres queridos. Luego esto ha sido muy duro, todos lo sabemos, así que me parece de justicia realmente felicitar honestamente a los que estáis detrás del trabajo que se ha hecho en PAMI, ¿no? Por eso que hablar de respuestas, ¿no? De respuestas y aprendizajes y reactivación en centros de larga estancia es para mí una oportunidad más de compartir con vosotros. Yo creo que no voy a hablar mucho de lo que hay antes de la COVID. Todos sabemos lo que da de sí el trabajo en residencias, lo bueno, lo menos bueno, lo regular que tenemos en los centros, lo que hay que mejorar. Yo que trabajo desde hace 30 años aproximadamente con personas mayores en el mundo residencial y en el mundo comunitario, pero especialmente en el mundo residencial, que es el que me gusta, es donde empecé. Yo empecé dirigiendo un centro de 339 plazas del antiguo Inserso en España, cuando el Inserso era líder de formación, no solamente aquí, sino también un poco a nivel latinoamericano. Y dirigía uno de los grandes centros para personas con un alto grado de complejidad y cuidados en su situación de dependencia, ¿no? Entonces proveníamos de un modelo fundamentalmente hotelero, asilar, y fuimos derivando hacia un modelo más hospitalario, en el que algunas categorías profesionales o figuras profesionales fueron modificándose, fueron cambiando de lo hostelero a lo sanitario. Nos pusimos pijamas verdes, batas blancas, llenamos las residencias de médicos, de enfermeras, de kinesiólogos, de terapeutas ocupacionales, de trabajadores sociales, de educadores sociales, además, por supuesto, de gerocultores y auxiliares de clínica y todo el sector que había de gobernantía, mantenimiento, etcétera, ¿no? Y diseñamos residencias grandes que tenían la posibilidad de sectorizar. En el año
95, 98 empezamos a hablar de especialización de cuidados en residencias y empezamos a sectorizar los grandes centros, ¿no? Aquellas moles como la que yo dirigía, de 300 camas, 500 camas, 400 camas, 150 camas, 100 camas. Las fuimos rompiendo por dentro y fuimos armando sectores que atendían a determinadas situaciones funcionales, a la demencia evolucionada, a la dependencia física, los cuidados al fin de la vida, las situaciones de agitación, las dificultades físicas de movilidad, y fuimos especializando a los trabajadores, ¿no? Este fue un proyecto que desarrollamos entre el 95 y el 2000, ¿no? Pero en el 98 yo creo que el mundo residencial occidental hizo crisis, ¿no? Y hizo crisis y nos planteamos qué estábamos haciendo. Todos entramos en las residencias y vemos, y seguimos viéndolo, ¿no? Esos espacios donde los mayores están arrimados a la pared, colocados uno alrededor del otro, prácticamente sin hablarse, en el que, bueno, pues atendemos sus necesidades muy, muy básicas de la vida diaria, pero nos olvidamos de que detrás, ¿no?, de esas arrugas, sentado en esa silla, hay una persona que tiene, obviamente, inquietudes, que tiene valores, que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene caprichos, ¿no? Y empezamos a replantearnos el modelo, ¿no? Y algunos empezaron a hablar de atención centrada en la persona, y otros después fuimos reflexionando sobre lo que tiene que ver con las palabras, ¿no? Atención, quizá no nos gusta la palabra, cuidados nos gusta bien poco, porque creemos que se cuida a personas que no tienen capacidad para cuidarse por sí mismas, ¿no? Nos gusta más la palabra apoyo. Yo creo que yo defiendo más el modelo de apoyo a las personas que el modelo de atención centrada en las personas. Yo creo que el modelo de apoyo a las personas ya centra la atención en las personas y convierte a las personas en importantes y no a los terapeutas en importantes. Y claro, yo en el año 91 tenía ya pues, el máster de gerontología con mi profesora, la doctora Rocío Fernández Ballesteros, y yo creía que sabía todo ya de residencias, sabía todo de mayores, ¿no? La verdad es que como digo, a finales del 98 hicimos crisis y nos replanteamos el modelo. De modo que no voy a hablar mucho de lo que hay antes de la crisis. Sí que voy a hablar un poquito de cómo se estructuró. Ahora sí que se os oye de fondo, Mónica. Ahora se os oye de fondo, igual, gracias. Sí que voy a hablar un poquito de lo que ocurre durante la pandemia, lo que ha ocurrido especialmente en España. Y cuando decía antes la doctora Miragaya que yo había aportado algunos enfoques a lo que se hizo en Argentina, en el PAMI, que el PAMI lidera lo que se hace a nivel de país y yo creo que a nivel de región, a nivel de área, a mí me parece que lo que yo hice, no solamente con el PAMI, sino con otras redes de trabajo con personas mayores en toda Latinoamérica, en Colombia, en México, en Chile, etcétera, yo lo que hice sobre todo fue situar encima de la mesa una realidad que se nos antojaba prácticamente imposible. O sea, asistir a una gran pandemia, una epidemia mortal en el siglo XXI, no nos lo creíamos. Yo recuerdo mis primeras charlas, ¿no?, con Latinoamérica, con algunos compañeros prestigiosos que están desarrollando trabajo de liderazgo, ¿no? Gonzalo Aramoich, por ejemplo, con su red de trabajo, ¿no? Fabián Villacís, en fin, gente de Brasil, ¿no? Y yo le decía, oye, de verdad, tomamos en serio esto porque como entre el virus en un centro, la verdad es que está causando una mortalidad tremenda, ¿no? Nosotros revisábamos los datos y veíamos que entre el 11 y el 14% de las personas de más de 80 años podían morirse, ¿no? Y sabíamos que las personas que están en residencias tenían todas en España un promedio de edad que superaba los 85 años. De modo que analizamos los datos desde la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, que me toca presidir, y con un magnífico equipo. Verificamos la información de los primeros casos en España, en Valencia, en Zaragoza. Hablamos con operadores de redes de residencias públicas, de residencias privadas, con fin de lucro y sin fin de lucro, y evidenciamos que estaba entrando la epidemia en España. De modo que contactamos con la Sociedad Española de Geriatría, solicitamos una reunión técnica con
con el Ministerio de Sanidad y propusimos una serie de acciones. Quizá, las acciones, hoy cuando miramos para atrás, decía Miragaya, Janina decía, parece que han pasado 5 años, ¿no? Y claro, todo se ve fácil ahora, ¿no? Todo parece fácil. O sea, cuando nosotros publicamos en los medios de comunicación, en nuestra página web, el posicionamiento técnico y científico de la sociedad gallega ante la COVID, en 13 de marzo lo hicimos público en televisión, en Antena 3, en España y en los medios de comunicación, y proponíamos acciones muy concretas. El diagnóstico precoz y urgente en residencias con test rápido, PCRs. La segunda cuestión, que es la cuestión yo creo que clave en lo que tiene que ver con aprendizajes, ¿no? La derivación inmediata de las altas y de las altas sospechas positivos y de positivos a centros de cuidados intermedios. O sea, los geriatras decimos que el hospital no es el mejor sitio en el que una persona mayor puede estar, sin duda alguna, ¿no? Pero hay algo peor, que es que la persona mayor precisa un hospital y no pueda acudir al hospital. Esto sí que es realmente dramático. Y en España esto ocurrió, desgraciadamente ocurrió. Como nosotros sabíamos que podía haber un colapso sanitario y que el hospital no es el mejor lugar para una persona mayor enferma de nada, sugerimos la creación de centros de cuidados intermedios integrados entre la red de salud y la red de política social. Y sugerimos incluso qué tipos de edificaciones se podían utilizar para esto. Antiguos colegios, hoteles accesibles, residencias de personas mayores que estaban pendientes de inaugurar o que estaban desocupadas. E informamos a los medios de comunicación y al gobierno de Galicia, ¿no? La verdad es que la suerte, entre comillas, fue que el gobierno de Galicia sí que nos hizo caso. Posteriormente sí, también hizo lo mismo Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y muchos países, Portugal, del entorno comunitario y también de Latinoamérica. Pero ocurría que en aquel momento de pánico, donde los profesionales sanitarios no sobraban, la gente se asustó, algunos alegaban que tenían problemas de salud, otros que tenían familiares con problemas de salud y que podían contagiarse, otros que en fin, no sé, bueno, hubo mucha gente que decidió no trabajar esos días y quedarse en su casa. Desde el gobierno autonómico nos llamaron para que les ayudásemos a poner en marcha 2 residencias. La primera residencia, bueno, 2 residencias no, varias residencias, porque pusimos 4 en marcha. La primera residencia, efectivamente, tuve la fortuna, ¿no?, de poder ponerla en marcha. Elegimos un nombre, un acrónimo que era CRECI, porque nos parecía en aquel momento que trabajar ahí, en ese centro, era una oportunidad en medio de esa situación de crisis, ¿no? Este era el centro que conseguimos. Era un centro que había sido pensado para discapacidad psíquica, o sea, para diversidad funcional psíquica, y que luego se adaptó para mayores y estaba pendiente de apertura. Estaba muy bien. El centro de Orense, bueno, pues tenía lógicamente las dificultades que tienen los centros que todavía no están funcionando, pero ahí podéis ver un poco, tengo pocas fotografías, pero bueno, los pasillos, empezamos a armar aquello, compramos uniformes, diseñamos los protocolos. El centro estaba bien, permitía flujos de trabajo, diseño de áreas de riesgo. Nosotros empezamos trabajando con limpio sucio, como el siglo XIX ante las pandemias, pero poco a poco fuimos evolucionando y creamos 4 situaciones de riesgo: riesgo 0 o riesgo aceptable, riesgo 1, riesgo bajo, riesgo 2, riesgo alto, y riesgo 3, riesgo muy alto. Identificamos las zonas, establecimos los procesos de movilidad de una a otra, los equipos cambiamos las formas de trabajar. Esta es una reunión de trabajo, lo que veis ahí a la izquierda. Eran reuniones fundamentalmente formativas, o sea, el esfuerzo formativo fue tremendo, todos los días. Por la mañana y por la tarde, trabajamos con 3 equipos de profesionales. Los equipos estaban trabajando 7 días consecutivos, jornadas de 12 horas, y descansaban 15 días confinados en su casa, o si no tenían o no querían estar en su casa, les facilitábamos un hotel
obviamente gratuito, para que pudiesen estar esos 15 días en cuarentena. Todos hicimos de todo, flexibilizamos los modelos de trabajo, cosas tan sencillas como trasladar 80 personas, 70 personas, cómo las movíamos, ¿no?, de las residencias, el dispositivo con el organismo de transporte sanitario, con el 061, ¿no? Clasificamos a los usuarios en tres niveles, los que podían moverse, los que tenían que utilizar silla de ruedas y los que venían en cama, ¿no? Y utilizamos ambulancias individuales y ambulancias colectivas. Obviamente todos ellos tenían COVID, habían dado positivo en tierra. Rápido, etc. etcétera, y por tanto a gente técnica y protegida para esto. Bueno, la situación de entrada fue muy angustiosa. Yo recuerdo las caras de mis compañeras, que eran mujeres la mayoría, yo diría que en cada equipo había 4 hombres y 20 mujeres. Como siempre cuando hay una crisis de este tipo, una crisis social, quien finalmente nos saca adelante son ellas, ¿no? Bueno, celebramos nuestros primeros éxitos. Recuerdo las primeras 22 altas un domingo por la tarde, ¿no?, con 22 negativos. Tuvimos una mortalidad muy baja, muy baja. En nuestro centro tuvimos la suerte de no tener ningún contagio entre el personal. En el centro de Santiago sí que tuvimos, incluso el propio director, mi compañero, el doctor José Manuel Pazos, se enfermó y estuvo hospitalizado y muy a punto. Estaba desaturando de entrar en cuidados intensivos. Finalmente tuvo la suerte de aguantar y salir, ¿no? Pero fueron días difíciles, ¿no? Tuvimos que trabajar en ese centro. Pues hola, se cayó la comunicación, creo. ¿Sí? Hola, Sí, hola. Miguel Ángel, estamos viendo de solucionarlo, a ver qué sucede. Bien, no sé dónde quedé finalmente hablando, Ricardo. En realidad, en realidad se fue cortando en los últimos 3 minutos. Yo te diría que retomes más o menos desde esta 3 minutitos más o menos. Discúlpame, Ricardo, desde que comentabas que falleció, que se contagió el compañero tuyo de Santiago. Hasta ahí se escuchó bien. Bien. Voy a cambiar la conexión por si acaso hay algún problema. Compartida, ¿sabéis? ¿Ahí? Ahí. Bien. Pero... Bueno, os decía que sí, que nosotros tuvimos la suerte de no contagiarnos, pero que el compañero de Santiago sí
sí se contagió. Disculpad este fallo en la comunicación. ¿Ahora sí? Perfecto, Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, se te escucha bien. Perfecto, gracias Ricardo. Decía que, como en todos los centros que arrancan, tuvimos que hacer cosas que tenían que ver con la dotación, con los accesos, con la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que se me bloqueó Voy a dejar de compartir pantalla, a ver qué pasa. A ver ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, asfaltado de zonas, y que 3 días después estábamos abriendo el segundo centro residencial de cuidados intermedios en Santiago de Compostela. Así que pusimos en marcha 93 plazas en el centro de Orense y 85 plazas en el centro de Santiago para personas mayores con COVID que vivían en residencias. Teniendo dificultades con la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, esta fotografía del primer logro lo que está evidenciando fueron nuestras primeras 22 personas de alta. O sea, 18 días después de abrir el centro, se negativizaron 22 personas, fallecieron 3 y lo celebramos. Celebramos que habíamos podido devolver a sus lugares de origen a 22 personas. Bueno, mientras en España crecían los casos COVID, la situación era dramática, nosotros nos sentíamos realmente solos, nos parecía que las respuestas que se estaban dando no eran las adecuadas. Fallecieron oficialmente, el gobierno admite que fallecieron 19.600 personas mayores en residencias, 19.600 personas mayores, lo voy a repetir, 19.600, es una cantidad que a uno le cuesta imaginar. O sea, los que trabajamos con personas mayores, los que creemos, ¿no?, que se puede mejorar, los que peleamos por mejorar la calidad de vida de las personas mayores en lo que tiene que ver con derechos humanos, con preferencias, con valores, leer, ¿no?, cada día 900 muertos, 800 muertos, la mayoría mayores y la mayoría en residencias, nos resultaba realmente duro y lo pasamos mal. Yo creo que fue para mí una de las peores, ¿no?, situaciones que tuve a lo largo de mi profesión médica. Habilitamos protocolos que tenían que ver con la higiene textil, con la limpieza, con la comida, con la recepción de materiales. Dejamos de utilizar papel, empezamos a utilizar medios electrónicos, diseñamos un programa de comunicación con familias. Bueno, pudimos derivar a algunas personas al hospital. Paralelamente veíamos lo que estaba pasando en España y era aún más dramático de lo que decía el gobierno. Si comparamos la mortalidad entre el 13 de marzo y el 22 de mayo en España, sin irnos a más atrás, sin ir antes del 13 de marzo, pero ahí, entre los muertos que ha habido en España, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, y lo comparamos con el promedio de los últimos 10 años, el exceso de mortalidad, y son datos del propio ministerio, es de 43.034 personas. Eso quiere decir que en España, en ese periodo, murieron 43.034 personas más que el promedio de los últimos 10 años. La única razón para que muriese tanta gente era la COVID, efectivamente. Por lo tanto, el número de muertos probablemente en España sea ese. A falta de informes todavía oficiales, que no se publicó recientemente, hace 4 días, un informe que luego os presentaré, el primer informe independiente de Médicos Sin Fronteras sobre esta crisis en España, y se está admitiendo que en residencias probablemente murieron en torno a 34.000 personas.
34.000 personas, porque muchas muertes no eran esperables. O sea, yo recuerdo que al principio, ¿no?, lo que tenía que ver con accidentes cerebrovasculares o con infartos en personas que habían dado positivo en COVID no se interpretaban como muertes por COVID, ¿no? Todo el fenómeno vascular, ¿no?, de la tormenta de citoquinas no era leído como una muerte secundaria al COVID, ¿no? Si no tenía fiebre pensábamos que no había muerto de COVID. Luego supimos, se generó un grupo de trabajo que se llama Neurocovid, que os invito a que veáis lo que dicen, y sorprende. Según mis datos, a 27 de mayo de 2020 en España murieron 43.034 personas y, como digo, muchas más de las que dicen en residencias. El modelo de residencia en España es muy parecido al de Argentina. El 72, casi el 73% de las residencias son de gestión privada, con fin de lucro y sin fin de lucro. Las residencias no están pensadas, ni lo están, para atender a personas mayores con enfermedades infectocontagiosas. Eso ha sido el gran error. Por eso que la respuesta de PAMI creando 5 centros intermedios fue una respuesta valiente, una respuesta evidentemente con un coste económico, pero las muertes nunca pueden ser medidas en términos de economía, sino en términos de sociedad, ¿no? Las residencias tenían personas muy vulnerables, personas con trastornos neurocognitivos, en las que era, y es muy difícil respetar las normas de infectocontagiosidad. Por lo tanto, nosotros seguimos abogando porque cuando haya un brote, nosotros consideramos ya un caso en residencia brote, no lo consideramos caso. O sea, si en una residencia tenemos un caso, a nivel epidemiológico hablamos de brote, ¿no? En ese supuesto recomendamos sacar a la persona que dé positiva, por supuesto hacer PCR a todo el mundo, a los trabajadores y a las personas mayores, y si hay positivos, sacarlos del centro porque es lo mejor. Salvo en los centros muy grandes, en los centros de 300, 200, que tienen la posibilidad de compartimentar con un grado de seguridad muy alto y que cuentan con equipos de médicos y de enfermeras que pueden atender y dar respuesta prácticamente las 24 horas del día. Yo, después de esta situación, hablo de genocidio residencial. Creo que ha sido la mayor masacre de la historia con personas mayores. Yo creo que los romanos, cuando diseñaron la ciudad de Mérida, la ciudad para los eméritos, para los soldados jubilados, ¿no?, lo que hacían era proteger a las personas mayores. Yo creo que la sociedad no ha sabido proteger en mi país a las personas mayores. Creo que en mi país, creo que en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchos otros sitios no han sabido proteger los derechos, la vida de las personas mayores. No han sabido atender una enfermedad infectocontagiosa. Probablemente el pánico inútil, esa ofrenda, ¿no?, que, bueno, si se mueren los mayores, no me muero yo. Si se mueren los mayores que están en residencias, no se mueren mis mayores. Ha sido una de las causas, o sea, esa conducta edadista de esa masacre, ¿no? El resultado ahora, ¿no?, ¿qué ha ocurrido, ¿no? Pues se ha normalizado la situación. La gente está hablando en España y en el mundo entero de pasar página, ¿ya? Lo que están planteándose es el nuevo modelo de residencias, como si la culpa de la muerte de tanta gente en las residencias la tuviese el modelo de residencias. No la tuvo el modelo de residencias, la tuvo el modelo de sociedad probablemente. Se murieron por una enfermedad, pero se murieron porque no hubo una buena respuesta. No se podía dejar un infecto contagioso en una residencia y cerrar la puerta con equipos de profesionales que no estaban pensados para ello, ¿no? Por lo tanto, reflexiones, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario asumir que puede haber rebrotes, por supuesto. O sea, que no se pueden cerrar las residencias porque puede haber rebrotes. A ver, yo creo que no se puede convertir una residencia en una cárcel. No es legítimo, ¿no? No es legítimo. Porque uno al final de esta crisis también dice, yo prefiero vivir con cierto riesgo y vivir que estar en el síndrome de la cueva y no vivir, ¿no? Hay que asumir ciertos riesgos, pero hay que asumirlos con ciencia, pero con mucha ciencia y con mucha firmeza. Todo lo que tiene que ver con el aislamiento, la sectorización, la definición de profesionales que atienden a según qué personas, o sea, identificar, que esto nunca lo hicimos y sí que es bueno, ¿no?, que cada trabajador trabaja con un número pequeño de personas. En el año 95-98, cuando hicimos crisis en la residencia que yo trabajaba,
dividimos la residencia en pequeñas unidades, en unidades de 20, 40, 80 plazas, ¿no? Y uno de los objetivos era que cada profesional trabajase con un número pequeño de personas. ¿Por qué? Porque si trabaja con ese número pequeño de personas, conoce muy bien sus costumbres, sus preferencias, sus deseos, sus valores, su familia, lo que quiere, lo que le gusta. No tiene que preguntarle cuál es el vestido. Probablemente si le pregunta se lo va a decir, pero ya sabe, ¿no?, cómo le gusta sentarse en la mesa, cuando quiere comer, qué es lo que le gusta comer, qué es lo que no le gusta comer. Yo creo que de las grandes cosas que ha hecho esta crisis ha sido ofrecernos la posibilidad de trabajar de un modo diferente. Ha sido la posibilidad de reconvertir, de flexibilizar. Las residencias se han flexibilizado, los espacios se han flexibilizado, los equipos se han democratizado. O sea, esa rigidez que teníamos, esa verticalidad de el director o directora era el que mandaba, el que lo sabía todo. Hemos visto que en la crisis no sabíamos todo, cada equipo era fundamental. Profesionales como la gente de limpieza, que nos parecía que eran los últimos de la tribu, ¿no?, se convirtieron en los primeros de la tribu, ¿no?, los importantes, ¿no? Cuando les veíamos limpiando nuestras zonas de trabajo, ¿no?, lo que agradecíamos que nos diesen aquella seguridad, ¿no? Entonces, democratizamos, ¿no?, los equipos de trabajo, convertimos los equipos aquellos equipos multi, transdisciplinarios que digo yo, en equipos realmente mucho más complejos, ¿no? Bueno, ya tenemos a los centros mapeados, ya sabemos qué centros pueden atender bien, qué centros no pueden atender y qué centros evidentemente no tienen condiciones, ¿no?, para atender a personas. Establecimos circuitos de derivación ya con los hospitales, hay una mejor coordinación sociosanitaria, definimos los roles de cada profesional ante una crisis y habilitamos, como digo, espacios para tratamiento prácticamente hospitalarios, con planes de contingencia y con una política de comunicación muy transparente. Yo creo que aprendimos que hay que formar a los equipos, esto es fundamental, que hay que comprometer a los equipos, porque cuando hay una crisis la fuga de profesionales fue dramática, nos quedamos sin profesionales. Ya nos dotamos de equipos de protección personal, ya tenemos protocolos de actuación. Ya hemos organizado las visitas, evidentemente las visitas están prohibidas, pero tenemos espacios para que puedan verse, espacios de seguridad, a 2 metros de distancia, ventilados, desinfectados después de cada visita, identificando un solo familiar que visite y no 3 o no 4 o no 5, media hora de visita diaria y, bueno, pues en situaciones de gravedad o fin de la vida, pues también hemos sido capaces de dar respuesta, porque en esa situación otra de las cuestiones dramáticas es no solo cuántos murieron, sino cómo murieron. Y murieron solos viendo a profesionales que parecían astronautas detrás de equipos como los que vosotros conocéis, ¿no? Otra de las cosas que aprendimos es que a la gente le gusta saber quién le está cuidando. Y hay que decirle quién es, o sea, quién soy, y si es posible, incluso de lejos, quitarme la mascarilla para que me vea la cara, ¿no? Bueno, hemos articulado PCR preventivo, por supuesto, o sea, cada nuevo ingreso en residencia tiene que venir con PCR negativo, cada nuevo trabajador que se incorpora al equipo tiene que estar con PCR negativo. Es recomendable hacer PCR o test rápido cada 15 días a todos los profesionales, es recomendable. El otro día me preguntaban acerca de esto en una reunión también virtual, y yo decía que ojalá pudiésemos hacer PCR pues cada 2 días, ¿no? Porque ni así seremos a veces capaces de detectar esos positivos asintomáticos, ¿no? Bueno, otra de las situaciones de desventaja, ¿no?, es que la crisis normalizó la muerte en personas mayores. Yo creo que consolidó, en cierto modo, en mucha población, no en toda, una mentalidad edadista. Yo creo que una sociedad que no sabe cuidar a sus mayores no es una sociedad de futuro. O sea, si yo no tengo la certeza de que mi sociedad me va a cuidar cuando sea mayor, me voy a volver, francamente, insolidario y egoísta. Los aprendizajes tienen que ir en esta línea, ¿no? O sea, no sirvió de nada lo que habíamos previsto. Las respuestas tienen que ser muy rápidas. Quienes me tenían que cuidar finalmente fueron los que me dañaron.
la calidad humana. Las crisis siempre, me decía una amiga, una gran amiga, las crisis siempre sacan lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con equipos humanos de una calidad infinita, o sea, fantástica. Era impresionante ver trabajar aquellos equipos que salían asustados por la mañana, aquellas compañeras que entraban en zonas de riesgo 3, en zonas de riesgo alto, y volvían por la noche cansadas, agotadas físicamente, con la marca de las mascarillas, nos cortaba las orejas, teníamos sangre en las orejas, o la marca de las gafas de protección, ¿no? Que te hacían daño en la nariz, cansadas a la noche, pero con una cara de felicidad y de haber hecho lo que tenían que hacer, que es difícilmente explicable, ¿no? Yo 1000 veces tuve la idea de pedirle a alguna de ellas que me dejase fotografiar aquella imagen, porque era la sensación de paz de haber hecho lo que había que hacer, de aquellos profesionales que estaban arriesgando la vida de los suyos y la vida propia, ¿no? Porque todos, evidentemente, nos podíamos morir en aquel momento, ¿no?, de COVID. Hoy le hemos perdido un poco el miedo y quizá esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Terminaría ya diciendo que, bueno, que como dicen en Galicia, nunca choveu que non escampase, o sea, nunca llovió que no parase, ¿no? La reactivación es precisa. Teníamos mucho miedo, ¿no? Si la crisis iba a paralizar el ingreso de las personas en residencias, el sector privado estaba muy preocupado, el sector público pensaba que se iba... No, finalmente el ingreso en residencias, el ingreso en hogares es una necesidad. Nadie va a las residencias porque quiere. Yo diría que es testimonial. La persona mayor que va a la residencia a vivir, pocas, probablemente algunas personas válidas, pero la mayoría van porque no tienen mejor opción. O sea, continúa habiendo ingreso, demanda de ingreso. Nuestros centros están llenos en este momento. Tenemos que desarrollar nuevos modelos de convivencia. Nos gustan las residencias pequeñas o nos gustan las residencias grandes, pero que son capaces de dividir, de romper y generar unidades de convivencia definidas y especializadas, ¿no? Probablemente haya en el futuro, como tiene Portugal ya limitado el tamaño de las residencias. En Portugal no puede haber residencias de más de 80 plazas, ¿no? Habrá que especializar, habrá que coordinarse mucho con el sector sanitario, habrá que profesionalizar la dirección. Yo creo que una de las grandes claves, ¿no?, en esta historia es que los directores y directoras tengan formación específica en gerontología. No se puede entender a las personas mayores, no se puede entender el trabajo con personas mayores, no se puede entender el apoyo a las personas si no tienes una formación amplia, ¿no?, en la perspectiva humana y en la perspectiva técnica. Hay que profesionalizar. A mí me gusta mucho más un modelo de trabajo en el que el director o directora esté muy bien formado y no exista tanto equipo intermedio pluridisciplinar, sino que exista un equipo de apoyo muy, muy profesionalizado, bien pagado. No podemos exigir calidad de cuidados para nuestros padres o nuestros abuelos si luego le estamos pagando a los cuidadores o a los gerocultores lo que le estamos pagando. Seamos honestos. O sea, si queremos realmente que nuestros mayores estén bien cuidados, empecemos a reconocer ese trabajo. Y en el mundo occidental, el reconocimiento no pasa por el aplauso, no. Pasa por tener formación, pasa por tener reconocimiento social, pero pasa sobre todo porque tenga un salario y unas condiciones de trabajo que creo que en el siglo XXI habría que poner encima de la mesa. Ese era el equipo con el que nosotros trabajábamos. Finalmente perdimos el miedo, acabamos de hacernos un PCR, o sea, un PCR, un test rápido, y estábamos todos en negativo, no tuvimos, como digo, ningún positivo. Ese equipo que tenía un corazón y un alma impresionante y que puede algún día tener también estos 100 años que tienen estas dos hermanas y construir esa solidez, ¿no?, de la piedra que permita que los horizontes tengan otro color realmente. Muchas gracias. Bueno, Miguel, la verdad, hemos aprendido mucho de vos todos estos meses y seguimos aprendiendo. Y sobre todo, además del trabajo profesional, el gran trabajo humano. Porque, como decís vos,
es muy importante saber, es muy importante comprometerse, es muy importante los recursos económicos, pero tiene que haber una humanidad detrás de todo esto, y eso creo que es sumamente valioso. Yo te quería contar, escuchándote, algunas cuestiones que hicimos acá también, en Argentina, en PAMI. Acabamos de sacar un protocolo de visitas cuidadas también, porque el confinamiento ha sido muy, muy difícil. Lo utilizamos evidentemente al principio y nos dio muy buenos resultados. El ser estricto, como vos bien nos planteaste en marzo, para tratar de disminuir lo menos posible los brotes, que de hecho también hemos tenido brotes, pero no hemos tenido, se nos ha contagiado el 20% de las residencias a cargo, y la verdad, como decíamos al principio, tenemos una tasa de letalidad bajita, afortunadamente, pero también nos dimos cuenta que ya hacía muchos meses que las personas estaban sin poder estar en contacto directo con sus seres queridos, ¿sí? Claro, a través de la virtualidad. Se puso un equipo de psicólogos y trabajadores sociales expertos en crisis. Esto, la verdad que fue muy valioso, porque todas estas especialidades, así como vos lo tenés cuando hay un terremoto, cuando hay un tsunami, bueno, esto también es un terremoto, un tsunami, entonces teníamos que tener equipos especialistas en crisis, y eso fue es un trabajo muy importante con las familias y con las personas de las residencias y con los propios residentes, ¿no? Y las personas mayores. Y después el otro tema es que también hicimos nosotros un índice de riesgo de las residencias en marzo. Salimos todo el equipo territorial que tiene PAMI, tiene 600 agencias, se armaron equipos epidemiológicos locales que recorrieron residencia por residencia y las clasificamos. Las clasificamos riesgo bajo, riesgo mediano y riesgo alto, y trabajamos mucho con las que tenían riesgo alto y riesgo moderado para que tuvieran menos riesgo. Así que bueno, comentarte, porque yo escuchaba los planteos de ustedes y digo, bueno, qué bueno que pudimos acompasarnos y que pudimos, nada, tener tu asesoramiento. Y ahora sí les dejaría, más allá de que me encantó, y felicitarte por tus reflexiones y por compartir tus conocimientos, a Susana y a Ricardo para que transmitan algunas preguntas de la audiencia que nos está escuchando. Bueno, Miguel Ángel, te cuento que fueron muchas, algunas muy puntuales, otras más generales. Primero te quiero agradecer por una frase, una definición que vos diste, que las residencias se han democratizado y que el trabajo se volvió trans, es decir, me parece que hay algo que nosotros veníamos comentando, que de repente el protocolo se convirtió en el eje central, a partir del cual pareciera que en la medida en que uno sabía el protocolo, no había nadie que te pueda dar una orden por fuera de esto, y que esto me parece que fue, como vos decís, generando como una lectura distinta acerca del saber de cada uno, y esto que vos decís que tenemos que prestigiar todas estas labores, el director, el cuidador, todos estos que están trabajando y que a veces suponemos que van a ir aprendiendo como puedan, y la verdad que lo que nos damos cuenta es que es una labor que requiere ciencia, como vos decías. Así que te agradezco esto y lo voy a utilizar muchísimo, porque me parece que le diste la definición. Bueno, mira, hay preguntas como Nélida Fajín, que es una habitual escucha o televidente de nuestro programa, que dice, ¿cuál es el índice de mortalidad, no sé si lo conoces, en residencias gallegas? Si hay un índice especializado o no. Sí, nosotros hemos tenido 234 muertes sobre un total de 17.000 plazas. Bueno, no llega ni a un 3%. Pero yo creo que se nos escapan. Es decir, los datos son siempre complejos, ¿no? Por dos razones. Una, porque al inicio de la pandemia no conocíamos la expresión real de la enfermedad. Cuando yo antes decía que se nos moría gente de un infarto, yo recuerdo, ¿no? En la primera semana, cuando abrimos el centro COVID, bueno, nos quedamos sin equipo de enfermería. O sea, el segundo día el equipo de enfermería desertó.
y nos quedamos sin enfermera de noche. Entonces yo estuve de médico y de enfermera 2 noches consecutivas, ¿no? No tuvimos problema, pero así fue, ¿no? Entonces yo recuerdo que pasó visita al médico en la primera semana y estaba todo bien, y a las 2 horas una señora había infartado y se había muerto. Había presumiblemente muerto de infarto, o sea, había sido una muerte súbita, no había ningún signo neurológico previo, y suponimos que había sido un infarto. Bueno, no dimos la muerte por COVID, sin embargo, después supimos que hay muchísima mortalidad por eventos cardiovasculares que no estaban previstos, o sea, que nadie realmente nos decía que eso fuera así. O sea, que es probable que haya muerto más. Como digo, el gobierno en España admite 19.600 muertes en residencias, pero la realidad es que han sido 34.000 muertos en residencia. Por tanto, ha habido mucha gente que al principio se moría y no sabíamos de qué se moría. Lo que sí sabemos es que en los centros nuestros, en los centros habilitados, esos centros intermedios entre hospital y residencias, el CRECI que yo decía, hemos tenido una mortalidad muy, muy, muy baja, no llegó al 2%. Es verdad que no teníamos todos los niveles de dependencia. Es cierto que las dependencias grandes no se movilizaban tampoco, ¿no? Además, esa actitud edadista hizo que el sector sanitario frenase los traslados de los grado 3 de dependencia a los centros de cuidados intermedios, ¿no? Pero nosotros, quizá porque tuvimos suerte, ¿no? Pero también hicimos las cosas seguramente que como había que hacerlas, porque funcionábamos como un servicio más del hospital. O sea, el centro de cuidados intermedios era como un servicio de medicina interna o de geriatría, pero con el enfoque de cuidado residencial. O sea, nosotros teníamos trabajadores sociales y psicólogos trabajando con usuarios y trabajando con familias. Toda la información a familias estaba protocolizada y la facilitaba el trabajador social. Toda la semana se llamaba a todos los familiares, pero no todos los días se llamaba a todos los familiares, y solamente les llamábamos una vez a la semana o si había un cambio de estado. Clasificamos los estados en 3 estados: estar bien, estar mal y estar en situación de final de la vida, en situación paliativa. Cada vez que había un cambio, ahí sí intervenía el trabajador social y sí llamaba a los familiares. Y el psicólogo trabajaba sobre todo con los equipos y en los casos de contención familiar en algún supuesto muy específico, a demanda del trabajador social o a demanda del médico del centro. El médico del centro también llamaba a los familiares cuando consideraba él oportuno que tenía que facilitar algún tipo de información a algún familiar, ¿no? Realmente la mortalidad, como digo, yo no me atrevo a ponerla en un papel a estas alturas, prefiero esperar un poquito de tiempo. De hecho, estamos a punto de publicar ya el primer trabajo, el resultado de estos 2 centros de cuidados intermedios, ¿no? Pero no me atrevo, ¿no? Si me pregunta Nelly, lo siento, pero no te puedo decir mucho más en la mortalidad en los centros que nosotros dirigíamos, ¿no? Marcelo Núñez pregunta, porque le llama la atención el contagio cero que hubo, más allá de que vos explicaste algunas cosas, como esta cuestión de poder quedarse en un lugar cerrado, pero también lo que preguntan es qué medidas de bioseguridad tomaron para que no haya tanto contagio de los empleados a los viejos y de los viejos a los empleados. Bueno, a ver, a mí me llamaron el martes 24 de marzo para dirigir este primer centro COVID, y el miércoles 25 de marzo teníamos 11 personas allí. A mí me llamó el presidente del gobierno autonómico para que pusiese en marcha el centro, por tanto tenía toda la capacidad, no solamente ejecutiva, sino también económica, para armar este centro. Así se trabaja bien, o sea, en esas condiciones se trabaja muy bien, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos fue formar a los equipos, formarnos nosotros y formar a los equipos. O sea, yo de un día para otro me dijeron, bueno, ahí tienes un centro, dinos qué quieres hacer. Los modelos chinos trabajaban de este modo, trabajaban 7 días consecutivos, dicho así parece una barbaridad, trabajar 7 días consecutivos, 12 horas diarias, pero luego como reforzamos mucho los equipos solo trabajaban 3 horas y media con el equipo de protección personal, no más de 3 horas y media. Luego descansaban, teníamos una zona de descanso muy habilitada, con mucho mimo, yo diría, ¿sabes? Con cafés, con helados, con té, con espacios muy agradables para poder estar, ¿no? Porque era duro trabajar dentro de un equipo. La gente, los primeros días tuvimos episodios sincopales, la gente trabajaba muy tensa, muy nerviosa, sudando, se nos caían algunos, ¿no?
literalmente, o sea, cuando yo recuerdo un día que llegaban 13 ingresos y 2 personas a la recepción de esos ingresos se marearon y se cayeron, ¿no? No se mareaban porque el traje les hiciese sudar, se mareaban porque la situación nos hacía sudar, ¿no? Entonces, formación. ¿Qué profesionales necesité? Pues gerocultores que provenían de los centros de día que había cerrado la administración pública, eran funcionarios, eran empleados públicos, que trabajaban en centros de día, no sabían manejar a los mayores en residencias, les formamos un poquito. Tuvimos una dirección de enfermería muy potente, nuestra directora de enfermería fue, bueno, aparte de que tenía una calidad humana, Ana era impresionante, una directora de enfermería que estaba muy a pie de obra, trabajó con jornadas, no estoy exagerando, con jornadas seguidas de 37, 38 horas, durmiendo 4 o 5 horas en una esquina, eran momentos muy duros para todos. Yo estuve 28 días sin salir del centro, allí metido, o sea, del centro al hotel, del hotel al centro. Iba a casa a buscar ropa porque me quedaba sin ropa. No teníamos tampoco todavía ni pijamas, al principio de todo trabajábamos prácticamente. Y bueno, habilitamos un hotel, la gente trabajaba 7 días, iba del hotel al centro, del centro al hotel. A primera hora de la mañana hacíamos un briefing, digamos, informativo, ¿no? Detectando un poquito las situaciones de alarma con los psicólogos, o sea, alguna persona que se encontraba mal, que tenía dificultades. A la noche, cuando regresaban, que podían utilizar los teléfonos móviles, o sea, teníamos un espacio para que la gente, porque después de al principio no trabajábamos con teléfonos móviles, ¿no? Las familias de los trabajadores estaban asustadas, estaban preocupadas. O sea, la gente había venido a trabajar desde 120, 150 kilómetros en Galicia, ¿no? Y a dormir allí esos 7 días, ¿no? Y la gente estaba a la noche pues whatsappeando con su hija, con su hijo, con su marido, con su padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día? ¿No? En esas situaciones, como digo yo, de paz, de cansancio extremo, ¿no? El hotel por la noche era una balsa, no se oía un ruido, todo el mundo estaba descansando, ¿no? Y tuvimos suerte, joder, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Desarrollamos muchísima sinalética, o sea, tuvimos que rearmar todos los circuitos en el centro. O sea, los espacios, lo que decía Ricardo antes, ¿no? La democratización y la flexibilización. O sea, como espacios que habían sido pensados para una cosa, eran otra. O sea, de repente no nos podíamos reunir en la sala de juntas. No te podías reunir en la sala de juntas. No podías estar... O sea, el planteamiento era 1,5 metros siempre. Si no puedo estar a 1,5 metros, mascarilla quirúrgica. Si estoy en zonas de riesgo 2 y 3, FFP2. Teníamos las mascarillas contadas. Yo trabajaba con una mascarilla quirúrgica 3 días seguidos. La dejaba en el cajón de la mesilla 3, 4 días para que se descontaminase y la volvía a reutilizar. No teníamos ni mascarilla quirúrgica. O sea, estoy hablando de una situación muy, muy, muy dramática, ¿no? Y tuvimos suerte. Mi compañero del director de Santiago estaba duchándose, se cayó al suelo, se hizo una brecha en la cabeza, lo llevaron al hospital, tenía una neumonía y estuvo 8 días hospitalizado y luego casi 20 días en cuarentena. Allí sí tuvieron una coordinadora de enfermería, nosotros tuvimos más suerte, o sea, claro, cuando la gente se iba a su casa teníamos una situación de riesgo tremenda, porque a los profesionales no le podíamos hacer PCR, no teníamos PCR para profesionales, ni teníamos test rápido para profesionales. Entonces lo que hacíamos era, te vas 15 días a tu casa y ante cualquier síntoma nos llamas. Entonces te mandamos el médico de cabecera y te hacemos un test rápido. Ahí sí. Y si tú das positivo, aislamos al equipo le hacemos el test rápido a ese equipo de 7 días, ¿no? Y bueno, ¿no? Tuvimos 2 sospechas, la verdad es que 2 altas sospechas, finalmente nos hicimos todo el equipo yo estaba el problema que tenía es que teníamos gente que estábamos en los 3 equipos, o sea, en la central de operaciones, en la zona de riesgo 0, riesgo aceptable, nosotros estábamos todos los días, ¿no? Por tanto, podíamos ser el elemento que contagiase al resto del equipo. Nos teníamos que marcar mucho la seguridad, etcétera, ¿no? Tuvimos suerte. Yo creo que en la vida hay que hacer las cosas bien, pero hay que tener suerte. Sí, acá en Argentina solemos decir a estas cosas patriada, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esto es de un heroísmo que creo que dentro de algún tiempo lo vamos a tener que reconocer, que hay tanta gente que está poniendo todo en estas situaciones y que a veces todavía no tiene ese reconocimiento. En Argentina en algún momento hacíamos un aplauso a las 9 de la noche, después estas cosas van pasando, pero creo que nada, es difícil agradecer y creo que el mejor agradecimiento es el que se lleva a cada uno sabiendo lo que hizo por el otro.
Acá Susana Zuskowski pregunta algo que preocupa muchísimo a la gente mayor en general, que es el morir solos, el que te saquen, el que te lleven, el que te apliquen cosas donde vos perdés todos los elementos que te dan autonomía y seguridad, ¿no? ¿Hay algo que se puede hacer frente a esto? Sí, mira, nosotros yo creo que hicimos las cosas mal. O sea, sí, porque el planteamiento era que en las zonas de riesgo 3 los equipos de profesionales tenían que permanecer el mínimo tiempo posible. O sea, el planteamiento era, no entro en zonas de riesgo 3 salvo que sea estrictamente necesario. Riesgo 3 es la zona en la que estaban viviendo las personas mayores. El régimen en estos centros COVID, el régimen de vida en esas unidades era un régimen hospitalario, no iban vestidos con su ropa de calle, sino con un pijama o un camisón sanitario, esto que te ponen cuando te ingresan en un hospital. Porque teníamos que procesar esa ropa en circuitos de higiene textil, o sea, esa ropa la metíamos en bolsas hidrosolubles, las cerrábamos y se mandaban a un túnel de lavado donde la manipulación era mínima, ¿no? Entonces salían por el otro lado higienizadas, pero en esa bolsa iba nuestro pijama sanitario, la toalla con la que nos secábamos, y era el mismo camisón que llevaba la persona COVID, ¿eh? O sea, ojo, porque en aquel momento también había la sospecha de si era suficiente o no era suficiente los procesos de lavado convencionales, ¿no? A 65 grados con cloro, ¿no? Recuerdo cómo las toallas entraban blancas en los carros de lavandería y volvían rosa, ¿no? Porque alguien había echado una prenda rosa, una colcha rosa, una colcha azul, ¿no? O sea, venían todas teñidas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos mal las cosas, porque se nos murió gente y se nos murió gente sola. Yo creo que el mayor drama fue ese, ¿no? O sea, porque el objetivo era permanencia mínima, ¿no? Entonces, sedábamos, explicábamos la sedación, en algún caso, el médico y la enfermera, y a partir de ahí prácticamente la persona no volvía a tener conexión con el entorno, ¿no? Entonces, la decisión de sedación era una decisión compleja. Yo tengo compañeros y compañeras médicos que no quieren volver a trabajar en el sector sociosanitario, que lo han pasado mal, que lo han pasado muy mal, que no podían derivar a los mayores al hospital y tenían que sedarlos. He tenido gente que se negó a sedar pacientes y esos pacientes no se han muerto, siguen ahí, con mucho riesgo y con mucha duda, ¿no? Hubo médicos hubo equipos de emergencia que dejaban las inyecciones preparadas, cargadas, las jeringas, para que la directora de una residencia pequeña de 25 plazas aplicase sedación en algún caso, ¿no? Porque no los derivaban al hospital. Y esa directora se negaba a sedar y esa persona sigue viviendo, ¿no? Evidentemente, como estaba antes, o sea, no hemos hecho ningún milagro, ¿no? Pero sigue viviendo, ¿no? Entonces, hemos hecho mal las cosas y aprendimos. Ahora sí trabajamos ya con criterios de calidad, evidentemente acompañamos al final de la vida. Era como comunicar con familiares, o sea, a todos nos gustaba que la persona, yo recuerdo las peleas con la trabajadora social y con la psicóloga cuando había un cumpleaños, una persona que estaba de cumpleaños, decía, oye, que esa persona tiene que comunicarse con su familia. Digo, ya, de acuerdo, venga. ¿Y quién está 20 minutos sujetando la tablet a 20 centímetros de la persona? ¿Qué te pones? Porque las mascarillas se protegían el 90%, pero no el 100%. Entonces, ¿qué te pones para sujetar una tablet? Entonces descubrimos un robot inglés que valía $800, que podías con un joystick llevar a la habitación, ¿no? Lamentablemente no pudimos comprarlo, porque no es de tiempo, se habían agotado las existencias. Hicimos el planteamiento de pedido y no llegamos a cursarlo porque el día 22 de mayo cerramos los centros COVID, o sea, ya no teníamos ingresos, ¿no? Recuerdo que el centro de Santiago se quedó con una persona, ¿no? Los últimos 3 de Santiago era gente que no quería marcharse. Eran personas que estaban en el centro y no querían volver a sus residencias de origen, ¿no? Estaban a gusto y decían que no querían volver. Demasiado buenas eran. Sí, entonces hubo que negociar con las familias y con esas personas el traslado, y no querían marcharse, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Tuvimos todo tipo de situaciones realmente. Bueno, y una última pregunta de una querida televidente que es Gladys Renzi, que dice, además del edadismo, que nosotros acá le llamamos viejismo, ¿cuál es el mayor desafío con el que nos vamos a enfrentar los gerontólogos post-COVID? ¿Qué pensás frente a esto? Mira, yo creo que el mayor desafío de los gerontólogos es la sociedad.
mientras la sociedad no se conciencie, ¿no?, de que todos vamos a envejecer, que hoy cumplir 100 años no es ningún logro. Galicia tiene 1.900 personas con más de 100 años. En España hay 19.000 personas con más de 100 años. Hoy ya no es noticia cumplir 100 años. Mientras la sociedad no se conciencie de que la vejez es parte de la sociedad, o sea, mientras no seamos capaces de habilitar, porque el mayor problema ha sido, es la ausencia de roles de las personas mayores en la sociedad. Una sociedad que se separa de los mayores, como digo, hace que la teoría de la desvinculación, ¿no? Yo me separo de la sociedad se separa de mí, ¿no? Si no generamos espacios en la sociedad para que los mayores sean útiles, entonces el mayor reto de un gerontólogo hoy día para mí es conseguir que las personas mayores sean útiles y que la sociedad sea útil a las personas mayores. Porque si no, generaremos sociedades de ellos y nosotros. Ellos, los mayores, y nosotros, los que no somos mayores. Este no es un buen planteamiento. Pero claro, llenarse la boca diciendo los mayores han construido la tatururú, o sea, los mayores, mentira. Hoy me resuelve más mi hijo de 11 años configurándome la tablet, el televisor, el teléfono móvil y un electrodoméstico que me resuelve mi abuelo con 90 años que ya no sabe nada de todas estas cosas. Hoy la sabiduría no existe. El conocimiento avanza tan rápido que los mayores no tienen esa utilidad. El tema del respeto no es suficiente. El tema de la moral y el tema de la ética no llega, y lo estamos viendo. O sea, en una situación de crisis, la sociedad le da la espalda a las personas mayores porque no las considera parte. Se mueren ellos. Yo recuerdo una política en España diciendo que la pandemia era grave, pero no tanto porque se morían las personas mayores. Ese es el mayor reto de la sociedad. Yo trabajaría en eso. Sí, bueno, esto vos sabés que para nosotros es uno de los grandes... Yo trabajaría en el tema del viejismo, pero por tu futuro, por mi futuro, por el futuro de todos. Mañana nosotros ya también estamos ahí, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? Gracias, Miguel Ángel. La verdad que este es un tema que nos convoca muy profundamente, que es el tema del viejismo, y queremos darle una vuelta muy profunda a esto. El PAMI está absolutamente comprometido. Y bueno, ahora sí, para ir terminando, queríamos contarles que tenemos un nuevo ciclo que empieza la semana que viene, que tiene que ver con cuidarse, y en primera persona, tomando algo de lo que decía Miguel Ángel, que el problema a veces es pensar que vamos a tener que cuidar a los mayores, y en realidad lo que vamos a tener es que apoyar en este cuidado que ellos se tienen que dar, y que sabemos que lo están haciendo, porque de hecho las cifras lo que nos indican es que es el grupo humano que menos se contagia, y esto tiene que ver con que tomaron conciencia. Pero sabemos también que hay situaciones que se están dificultando, de tristeza, de ansiedad, de preocupaciones que son lógicas en esta cuarentena, y por eso la semana que viene voy a empezar yo con una charla que tiene que ver con potenciar esa capacidad de afrontamiento que tienen los mayores, pero que justamente queremos apoyarlos desde el PAMI también con esto. Y esto va a seguir después con distintos profesionales del mismo nivel que tuvimos, y que, bueno, que ahora la verdad que para mí fue un lujo haberte escuchado. Yo te conocía, pero la verdad que a veces escuchar conocimiento, calidad humana, y esto que creo que todos quedamos emocionados porque bueno, te considero un héroe, Miguel Ángel, con todo esto que has hecho, y lo digo muy en serio. Gracias, Ricardo. Déjame decirle algo a mí, sí, porque ya se le han dicho todo. Miguel Ángel, bueno, un placer, una emoción enorme de escucharte y transmitirte también que de las participaciones aparece esto también, que destacan tu sinceridad, esto de que nos mostrás a nosotros no solo los logros que han sido maravillosos y con mucha, salieron a resolver situaciones de una manera muy heroica, repito lo que destacaba Ricardo, sino también los errores, y esa es
un aprendizaje real para nosotros ahora, que todavía lo estamos pasando, saber lo que no le funcionó, saber en lo que se equivocaron, es de una enorme grandeza que nos lo puedas transmitir para que nos sintamos también como en el mismo camino de posibilidades de mejorar. Y me quedo con una cosita más, porque ya si no ya se nos fue el tiempo, que es esto de educar, de transmitir a través de mucho aprendizaje, porque creo que nos ha dejado esta posibilidad de ser más flexibles a que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, a veces hay personas que hace muchísimos años que están trabajando en el mismo rol, en el mismo lugar de trabajo o haciendo más o menos lo mismo, y por ahí uno cree que ya se los tiene todo sabido, todo conocido, y no, tenemos que adaptarnos, tenemos que como flexibilizarnos a esta posibilidad de seguir aprendiendo, y formación y formación es lo que nos va a llevar a conseguir, bueno, mejores resultados y estar más ayornado para todo lo que venga. Bueno, vamos a ir cerrando. Miguel Ángel, ¿qué decirte? Comparto las palabras de Ricardo, porque sos un héroe para nosotros, y las palabras de Susana, que siempre, porque es cierto, desde el primer día que te llamamos, vos nos dijiste lo bueno y lo malo, y a nosotros nos sirvió un montón. Y cuando nos decía, esto no lo hagas porque acá fracasó, a nosotros nos sirvió un montón para tener justamente un modelo basado en la humanidad, en el saber gerontológico, en el compromiso político, y decirte, como te comentaba Ricardo, que acá a nivel, en el PAMI, la directora ejecutiva de PAMI, lo puso en la agenda del señor presidente de la Nación al tema de combatir el viejismo. Así que en ese sentido el PAMI hoy está dando una batalla, porque sabemos que la batalla es cultural, porque sabemos que las personas mayores, ojalá tengamos la suerte de ser todos, pero que son personas en Latinoamérica de 60 años y más, no hay que pensar solamente en el que tiene 90, la mayoría tiene entre 60 y 75, son personas que están activamente aportando todas, absolutamente todas a la sociedad, y ocultarlo es un error tal cual como lo dijiste vos, no podemos tener una sociedad dividida. Así que, bueno, te agradecemos un montón todo lo que has hecho por España y por Argentina, por tu sinceridad, por tu conocimiento y sobre todo por tu gran humanidad. Muchísimas gracias, Miguel. Y sí, esperamos a todos y todas para escucharlo a Ricardo el viernes que viene. Sí, Miguel. Gracias a vosotros, que sois un equipo magnífico, sois un equipo de lujo. La verdad es que ver a esas caras y esos nombres en el PAMI, qué suerte tiene Argentina tener un equipo como vosotros. Yo creo que esa teoría del apoyo que yo predico para el tema del edadismo la estáis poniendo en marcha y estáis haciendo un trabajo, desde luego, francamente ejemplar. Lo digo de verdad, de corazón, ánimo, mucha fuerza. Creo que habéis trabajado muchísimo. No bajéis la guardia, os veo cansados, claro, pero no bajéis la guardia, seguid, porque lo estáis haciendo muy bien, Mónica, y habéis evitado, estoy seguro, muchas muertes, mucho sufrimiento en profesionales, en familias y sobre todo en personas mayores, que al fin y al cabo es la razón de ser de los que somos gerontólogos desde hace muchos años. Muchas gracias por la oportunidad, un abrazo grande, grande, grande. Gracias. Gracias. Chao, chao.